Ya, ahorita estamos ya al aire, pueden compartir la entrevista, ¿no? ¿Cómo no? Saludos cordiales, amigas y amigos del Ecuador y del mundo. Hoy, miércoles 25 de noviembre del 2020, nosotros iniciamos nuestro programa Chasqui TV, RTV, el canal de las noticias. Nosotros aspiramos y esperamos de que todos los ecuatorianos se encuentren muy bien en las 4 regiones, costa, sierra, Amazonía y en la región insular de Galápagos. Un saludo cordial. También en las 24 provincias, en los 221 cantones que tiene la patria, y en la provincia de Chimborazo saludamos a los 10 cantones y a las 45 parroquias rurales. Es un honor volver nuevamente a estar junto a ustedes, especialmente cuando se acerca un proceso democrático en donde los ecuatorianos asistiremos a las urnas el 7 de febrero a elegir al presidente y vicepresidente de la República, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Nosotros, como un deber cívico y patriótico también con el Ecuador, vamos a entrevistar a todos los candidatos para la asamblea, para asambleístas provinciales, pero en esta ocasión nosotros tenemos la grata compañía del doctor Gustavo Larrea, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido Democracia Sí, Listas 20, a quien le damos una cordial bienvenida. Bienvenida, doctor, al programa Chasqui TV. Muchísimas gracias, un gusto y un honor estar en este diálogo. Muchas gracias. Bueno, doctor, ya se acerca ya la fecha en donde los ecuatorianos vamos a tener que elegir a los personajes, a las propuestas que tienen cada uno de los candidatos, es decir, va a haber un cambio sustancial en lo que se refiere a la institucionalidad del Ecuador. ¿Cómo le va, mi doctor? Usted está recorriendo el país, el día de hoy estuvo también en la provincia de Chimborazo. ¿Cómo le ha recibido la gente, doctor? Siempre con calidez, la ciudad de Riobamba y la provincia entera es una provincia de gente amable. El día domingo estuve visitando a la UCI y hoy visité Riobamba, con un compromiso concreto de reabrir el ferrocarril. Creemos que fue un error del gobierno nacional haber cerrado el ferrocarril. Si bien ha causado pérdidas y estas pérdidas suman aproximadamente $2,5 millones anuales, es absurdo cerrar por ello, porque lo que hay que hacer es mejorar la administración para que no se produzcan pérdidas y no dejar en el desempleo a cientos de pequeños, medianos empresarios que invirtieron para el ferrocarril. El sector turístico está afectado por la pandemia y afectado por el cierre del tren. Por lo tanto, nuestro compromiso lo firmamos y lo suscribimos hoy ante la notaria pública en la ciudad de Riobamba, en función de que vamos a rehabilitar el ferrocarril, primero en la provincia de Chimborazo como primer paso y después en todo el territorio nacional. Saludamos a nuestros amigos y amigas en los 18 pueblos, en las 15 nacionalidades que tiene la patria. Mi estimado doctor, la crisis económica, la crisis política, la emergencia sanitaria que hemos vivido en estos tiempos nos tiene también preocupados porque, bueno, el día de ayer la Asamblea Nacional con 104 votos afirmativos censuró y destituyó a la ministra María Paula Romo. Bueno, la crisis política del Ecuador en algún momento tendrá que llegar a su fin y ojalá podamos los ecuatorianos seguir un rumbo en donde nos lleve a los 17 millones de ecuatorianos hacia el desarrollo, mi estimado doctor. Sí, creo que el país necesita superar la crisis y políticas de reactivación económica, de reactivación productiva. Políticas que permitan preservar los empleos, recuperar los empleos perdidos en la pandemia, que son más de 300,000. Miles de micro, pequeñas empresas han cerrado sus puertas, empresas han quebrado por
la pandemia y por la crisis económica. Por lo tanto, es necesario ahora más que nunca que el Estado y el gobierno central comprendan que el objetivo principal debe ser recuperar el empleo y las empresas que ahora están atravesando por serias dificultades económicas. Para ello es necesario construir un fondo y nosotros nos comprometemos a ello, a construir un fondo de desarrollo, un fondo de reactivación económica, fondo que debe provenir de los recursos públicos, fundamentalmente de la propia banca pública, y nosotros proponemos un programa concreto, que es un programa de emprendimiento solidario para facilitar a las empresas pequeñas, medianas, a la economía popular y solidaria, crédito directo para recuperar la producción. Pero no es suficiente eso, porque también hay muchos sectores que ya estaban en crisis antes de la pandemia. Por lo tanto, va a ser necesario privilegiar la producción agropecuaria como eje de la economía ecuatoriana. En la pandemia fue claro que la producción agropecuaria fue la que sostuvo la canasta alimentaria del país, y no solo eso, se posibilitó incluso mantener las exportaciones de productos agropecuarios y de productos de pesca y de acuacultura. Por lo tanto, en esa línea, el gobierno de Gustavo Larrea impulsará claramente una política de reactivación económica y de apoyo a las familias para mejorar la producción, la productividad y la comercialización, que es un cuello de botella para cientos de miles de pequeños productores que se encuentran con la pared de la comercialización, y es el comerciante, el intermediario, el que hace negocio en detrimento de quien produce. Nosotros fortaleceremos a quienes producen, crearemos una red de comercialización interna en el país para fortalecer al pequeño productor agropecuario, al mediano productor agropecuario. Mi estimado doctor, en la emergencia sanitaria se ha visibilizado a los sectores productivos, a los pequeños, a los medianos, productores del campo en todas las 24 provincias del Ecuador, un gesto solidario, y también hemos visto de que el campo está abandonado. Siempre ha habido promesas de distintos candidatos en el sentido de que vamos a echar los ojos al campo. ¿Cuál es la propuesta concreta que tiene el doctor Gustavo Larrea y Democracia Sí para el sector agropecuario del Ecuador? Porque hay mucha demagogia y mentira. Hay candidatos que dicen que el libre mercado va a solucionar los problemas. Entonces, le ofrecen al campo soluciones, pero son puros cantos de sirena, son falsedades. Nuestro compromiso es reactivar la producción agraria. Nuestro país tiene que ir hacia el futuro desde nuestras raíces, y esas raíces son agropecuarias. Nuestro país es el país de la papa y del maíz, es el país del cacao, es el país del tomate, y eso hay que valorarlo. Y hay gente que las élites no entienden la riqueza de nuestro país. No le entienden ni en la política económica ni en la política social. Mira tú que la educación en el campo del bachillerato cerró los pocos colegios técnicos que había. Nosotros haremos educación técnica en el campo para mejorar la producción y la productividad en cada cantón y parroquia de la patria. Es ahí donde se genera empleo. Uno puede concesionar una obra pública, un Estado puede hacer una alianza público-privado para construir una carretera, un puente, una central hidroeléctrica. Lo que no se puede concesionar es el desarrollo económico, que es apoyar al productor agropecuario, apoyarlo con crédito, Bueno, tenemos algún inconveniente con la señal. Pero también riego. Está abandonado el riego en el país, y en este sentido hay que recuperar una política para apoyar, en definitiva, mejorar los canales de riego que no han sido, por lo menos por una década, no ha habido una política de apoyo al riego. Semilla mejorada, apoyo en la comercialización. Esas son necesidades vitales del campo que Democracia Sí se compromete a impulsarlas conjuntamente con las organizaciones indígenas, campesinas de la costa, de la sierra y de la Amazonía ecuatoriana. El futuro desde nuestras raíces. El pueblo dice: con nosotros todo, sin nosotros nada, mi estimado doctor. También el Ecuador acaba de firmar muchos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ha llegado ya $2.000 millones. Dicen que va a llegar 2.000 millones más. Es decir, ahorita la economía del Ecuador, especialmente para
pagar salarios de educación, salud y todo lo que es el tema fiscal, estamos dependiendo del Fondo Monetario. ¿Qué es lo que va a hacer el doctor Gustavo Larrea y Democracia Sí en torno a estos acuerdos que el gobierno de Lenín Moreno está dejando firmando? A ver, nosotros los acuerdos que impliquen aumentar impuestos nos parecen acuerdos errados, porque esos son medidas de recesión económica y que no activan la economía, no generan, al contrario, contraen la economía cuando lo que hay que hacer es expandir la economía. Por lo tanto, los recursos que necesita el país hay que obtenerlos de mejorar la recaudación tributaria. El aumento del IVA, del impuesto al valor agregado que sugiere el Fondo Monetario de 3 puntos, del 12 al 15, nosotros no lo vamos a aplicar. Nosotros mejoraremos la recaudación tributaria. ¿Cómo? Creando una cultura tributaria. El ejemplo de la lotería tributaria hace décadas anteriores dio muy buen resultado, se aumentaron las recaudaciones porque la gente se acostumbra a pedir factura. Hay que crear una cultura para que la gente se acostumbre a pedir factura. Mejorar también el control de elevación tributaria del impuesto a la renta, de elevación tributaria en las exportaciones e importaciones. Nuestro país apenas recauda el 17% del Producto Interno Bruto, cuando el promedio en el mundo está sobre el 30%, igual en América Latina. Tenemos que mejorar la recaudación sin aumentar impuestos, cobrando bien para financiar el presupuesto general del Estado sin aumentar impuestos. La economía va a crecer en la medida en que inyectemos recursos para producir más y mejor, para exportar más. Nuestro país debe convertir la exportación agropecuaria y agroindustrial en el eje de la economía ecuatoriana. No, ¿por qué? Porque este eje genera empleo en todos los rincones del país, genera y fortalece a la producción agrícola del pequeño productor en el campo que genera su trabajo, su empleo, genera además una cadena virtuosa de la economía. Por lo tanto, nuestro objetivo central y el modelo económico que nosotros proponemos es un modelo agropecuario que dé el salto a la agroindustria, que fortalezca el turismo y dinamice el conjunto de la economía. Con eso se dinamiza el transporte, el comercio, los servicios, la construcción, la industria, la artesanía, pero tiene que haber ejes de desarrollo. El eje de la economía no puede seguir siendo el petróleo, porque el petróleo no genera empleo. El petróleo puede tener algunos recursos para el fisco, está bien, pero el desarrollo no va a venir de ahí, va a venir de la agricultura, la agroindustria, la pesca y la acuacultura. Estimado doctor, monetizar o privatizar las empresas del Estado, ¿cuál es su posición sobre ese tema que últimamente se ha venido hablando en el Ecuador? Dicen, ¿sabe qué? Lo público no sirve, tenemos que privatizar. ¿Cómo hacer que el Estado pueda ser un Estado fuerte, un Estado que también pueda competitivo, un Estado en donde los funcionarios y empleados públicos también puedan tener un horizonte para fortalecer, por un lado, el tema económico y también para mejorar los servicios de las empresas del Estado y de pronto que no nos digan, como es público no vale, lo privado sí vale? ¿Cómo hacer eso, mi estimado doctor? Estos son mitos, mitos que se crean. Hay empresas privadas muy mal administradas que quiebran y hay empresas públicas mal administradas que quiebran también. Es decir, la quiebra no está porque sea público o privado, sino porque quien administra. Yo le pongo un ejemplo. El Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico genera utilidades cercanas a los $100 millones anuales. Es un banco bien administrado y es un banco público, es un banco del Estado, pero administrado con criterio gerencial, que es lo que hay que hacer, no con criterio político o politizado, no con criterio de meter a algún pariente o amigo ahí a que administre algo que no sabe, sino haciéndolo técnicamente, profesionalmente. Es más, monetizar puede sonar a privatización o puede confundir. Hay áreas que no se pueden privatizar porque son áreas estratégicas del Estado y la Constitución lo prohíbe. Lo que sí podemos hacer es traer inversión y hacer alianzas público-privadas para nuevas obras, para que haya inversión, por ejemplo, en crear la autopista Quito-Guayaquil, por poner un ejemplo, o para inversión para un puente, para una carretera, para una obra pública. Eso se puede concesionar a alianzas público-privadas sin necesidad de privatizar ni monetizar. Eso genera recursos, genera inversión, ayuda a dinamizar la economía. Pero necesitamos un Estado austero, eficiente, no un Estado obeso ni un Estado burocrático donde el servicio público es un mal servicio. El servicio público tiene que ser de calidad
y por lo tanto sí hay que desburocratizar el Estado. Sí necesitamos funcionarios públicos con carrera, para hacer carrera, para que puedan trabajar con dignidad, pero también tenemos que desburocratizar y sacar a un montón de pipones dentro del Estado. Nosotros no renovaremos los puestos de los trabajadores que se jubilen para ir eliminando exceso de personal en muchas instituciones del Estado. La jubilación, años, miles de trabajadores tendrán que salir por jubilación, no hay que reemplazarlos. Hay maneras que están contratados por 6 meses, 8 meses, y muchas veces son puestos ahí por amistades con un funcionario público. Esos contratos hay que eliminarlos y no hay que llenarlos esas vacantes. Hay que disminuir la carga de gasto en el Estado, disminuir el gasto público, sí, pero disminuirlo racionalmente, gradualmente, y respetar, desde luego, los derechos laborales de los trabajadores. Mi estimado doctor, usted en el tema del fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia, hoy mismo tenemos una Asamblea Nacional que tiene un 3% de aceptación, un Consejo Nacional Electoral que no tiene credibilidad, también el Consejo de Participación Ciudadana también ha sido criticado por sus acciones. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad, doctor, para que el Ecuador pueda funcionar, cada quien haciendo lo que le compete, en donde el gobierno no le meta la mano a la justicia? Es decir, cada función cumpla lo que tiene que hacer. ¿Cómo hacer eso, mi estimado doctor? Fortalecer la independencia de las funciones del Estado. Hay que hacer una reforma del Estado, una reforma que acabe con el Estado hiperpresidencialista. No es posible, por ejemplo, que la Fiscalía dependa del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía tiene que ser una institución independiente. De lo contrario, sufre presiones. Tenemos que tener una Contraloría, una Fiscalía y una Procuraduría independientes. Tenemos que tener una función judicial transparente, con jueces y juezas probas, con concursos transparentes y no amañados. Tenemos que tener un legislativo que fiscalice y que haga leyes. Tenemos que tener 3 funciones claramente determinadas. El Consejo de Participación Ciudadana fue un gran fraude, una gran estafa al país. De participación ciudadana no tuvo nada. Fue elegir funcionarios a dedo con pseudos concursos de merecimientos que terminaron siendo una gran mamarrachada y un gran engaño al país. Por lo tanto, fortalecer la independencia de las funciones del Estado, recuperar la democracia, las libertades, el pleno respeto a los derechos humanos, porque en nuestro país ha venido la costumbre de que cualquier funcionario del gobierno viola derechos de los ciudadanos y no pasa nada. El Estado y los funcionarios tienen que defender los derechos de las mujeres, por ejemplo, ahora, que precisamente el día de hoy, que es el Día contra la Violencia a la Mujer, esta es una barbaridad que sucede en el país. Tenemos que cambiar y hay que hacer cambios profundos de conducta social, no solo de política pública, sino ciudadanos. No podemos seguir teniendo una cultura patriarcal, machista, que agrede a las mujeres y que en definitiva, no a la exclusión por ninguna razón, no a la discriminación por ninguna razón, ni a la discriminación por género, ni a la discriminación por el color de la piel, por la edad, o porque alguien está enfermo, o porque tiene una discapacidad. No a la discriminación. Creemos que hay que construir una institucionalidad democrática de pleno respeto a los derechos de todas y de todos los ciudadanos. La diversidad es nuestra mayor riqueza, mi estimado doctor. En el Ecuador existen 18 pueblos, 15 nacionalidades, que también en algún momento han sufrido lo que usted nos acaba de manifestar, discriminación, o tampoco han sido tomados en cuenta para tomar las decisiones del Estado. Nosotros aspiramos de que en esta campaña se puedan ir tocando temas muy importantes. Uno de ellos también, por ejemplo, doctor, el tema de la corrupción. Mire cuánto dinero ha perdido el Estado, cuánto dinero ha perdido el país por estos malos procesos que han terminado en corrupción, en la repartición de hospitales, entre otras cosas. Nosotros entendemos que su agenda está
muy apretada. Así es. Aspiramos en otra ocasión poder dialogar sobre temas que se nos quedan en el tapete. Mi estimado doctor, ¿cuál es el mensaje que usted esta noche entrega a los ecuatorianos? Muchísimas gracias por la entrevista. El mensaje de que sí es posible construir un país de unidad desde la diversidad, que sí es posible construir un país que supere la crisis económica, que supere los problemas de la salud pública y la educación, de que sí es posible combatir la corrupción y gobernar con honestidad y con honradez. Un abrazo fraterno. Podemos cambiar este país y lo podemos hacer juntos. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República por el Partido Democracia Sí, Listas 20. Nos ha acompañado con importante información, con importantes ideas de lo que puede ser una presidencia de la República si el pueblo así lo decide el 7 de febrero. Gracias, mi estimado doctor. Aspiramos en una próxima oportunidad también tenerlo con nosotros. Queremos agradecer a nuestros amigos y amigas de Chasqui TV en el Ecuador y el mundo que el día de hoy nos ha sintonizado. Gracias. Y nosotros desde el día de hoy iniciamos con las entrevistas a los candidatos para las elecciones 2021. Con más información, con más entrevistas, nosotros volvemos el día de mañana. Gracias por su atención.